Muy buenas tardes, mis hermanos. Hoy, día 8 de junio, nos corresponde, siendo un miércoles, el culto de oración en la iglesia y como no lo vamos a poder tener presencialmente, entonces vamos a proceder a estudiar, reflexionar sobre el Salmo 119, los versículos que van del 1 al 24. Salmo 119, los versículos del 1 al 24. Vamos a buscarlo en las Biblias y entonces luego que terminemos la exposición, pues vamos a proceder a orar juntos, de manera de que, aunque sea a través de las redes, podamos unir nuestros corazones y nuestras mentes en honrar al Señor, honrar su palabra y también clamar a Él por las necesidades que ustedes mismos me han enviado y las peticiones que son necesarias para el desenvolvimiento de la obra del reino del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Tú sabes que no es lo que prefiero, Señor, pero es lo que podemos, Señor, ahora, ya que no nos vemos los rostros, podemos, Señor, por lo menos seguir exponiendo tu palabra, Señor, por estos medios tecnológicos que nos has concedido. Bendíceme, Señor, en la exposición y bendice a mis hermanos, Señor, en la recepción de estas enseñanzas, Señor. Y gracias por todo lo que ella representa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer los versículos que van del 1 al 8, primeramente, luego del 9 al 16 y luego del 17 al 24. Y con esto vamos a cubrir la parte del Salmo 119 que en el día de hoy pues me corresponde a mí presentarles a ustedes. Espero que me estén escuchando bien, espero que ciertamente puedan aprovechar este capítulo de la Biblia, que es el capítulo más largo de la Biblia y también el salmo más largo de la Biblia, este Salmo 119. Y se le atribuye a Esdras el haberlo escrito y posiblemente lo hizo después de la reconstrucción del templo. Recuérdense que Esdras fue un estudioso, un hombre entendedor, conocido en la palabra del Señor. Seguramente lo que quería era animar a los hermanos a permanecer puros, a crecer en la fe, a de esta manera ayudarle a memorizar las escrituras. Y es interesante porque todo el salmo está escrito en función de un acróstico, o sea, tomando las primeras letras del abecedario. Y esto ayuda o ayudaba, sin lugar a duda, a los que no tenían las escrituras como las tenemos nosotros en las manos ahora, que tan fácilmente podemos abrirla y acudir a ellas, pues a memorizarlas, de manera de que pudieran retener estas enseñanzas. Y fundamentalmente el tema es la excelencia de la palabra de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Siempre he dicho siempre he creído que realmente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros días no aprecia el tesoro que tiene en la palabra de Dios, porque si realmente nosotros la valoráramos tal cual realmente ella es, pues no quisiéramos jamás despegarnos de ella. En los años de mi conversión recuerdo que se identificaban frecuentemente los verdaderos cristianos por el hecho de que andaban con una Biblia bajo el brazo, e inclusive algunos lo consideraban ridículo, pero era como si no pudieran despegarse de ella, ya que no podían tal vez retenerla suficientemente en sus mentes. Pero había un énfasis muy importante en los niños, por ejemplo, en memorizar y recitar la palabra de Dios y hacerlo con regularidad. En todos los cultos, normalmente, pues los niños pasaban adelante y recitaban porciones extensas de la palabra de Dios, y también los adultos, y había competencias en ese sentido de diferentes grupos y de diferentes clases de escuela dominical en la memorización de las escrituras, el énfasis en escucharlas regularmente a través de, en aquella época eran cassettes lo que habían, pero habían cassettes grabados de las Sagradas Escrituras, leer y retener y memorizar y conversar y meditar sobre las Sagradas Escrituras se convirtió ciertamente en una pasión, en una delicia de los que nos convertimos en aquella época, que de un momento a otro descubrimos en las Escrituras que toda nuestra religiosidad, si era que había tal en nuestras vidas, era incompatible con las verdades reveladas por el Señor, y que teníamos una garantía, un aval seguro de no errar, de no equivocarnos si nos manteníamos dentro de las enseñanzas de la palabra de Dios. Consecuentemente, quiero decirles a ustedes que este Salmo 119, escrito, como les digo, en forma de acróstico, pues nos va a dar la oportunidad en esta tarde de poder
ver las tres primeras partes, las tres primeras letras del acróstico, que son los versículos que van precisamente del 1 al 24. Y por eso decía que lo iba a leer por partes, porque los primeros 8 versículos corresponden a la primera letra del abecedario hebreo, del 9 al 16 corresponde a la segunda letra, la primera es Aleph, la segunda Bet y finalmente la última parte a Gimel o Gimel. Bien, es interesante que prácticamente todos los versículos, y si no todos, la mayoría de ellos en este Salmo 119 mencionan el término la palabra de Dios, y si no el término palabra de Dios, algunos de los sinónimos. Y cada uno de los sinónimos tiene una significancia, una connotación muy particular. Fíjense, por ejemplo, la palabra dabar, del hebreo dabar, se traduce como palabra. Y si nosotros vemos en estos primeros versículos, estos 8 versículos, ya de por sí hay 7 distintas acepciones de la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a leer. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y ahí está la primera. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, en la segunda, y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y ahí está haciendo referencia de nuevo a una forma como se denomina la palabra de Dios. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La palabra dabar es la primera que vemos nosotros acá. Y es lo que realmente el propio Dios ha hablado, ya sea que lo haya hecho directamente, que lo haya hecho a través de Abraham, a través de Moisés o a través de alguno de los profetas. La palabra dabar también está ligada a la palabra imrat, del hebreo imrat, que es la palabra promesas. O sea que tanto palabra como promesas hacen referencia a aquella revelación directa del Señor que la manifiesta a través de alguno de sus siervos o hablando de alguno de sus siervos. Después tenemos la palabra leyes, que es la palabra mispat, del hebreo mispat. Y leyes o ley, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de tener un justo juicio, una decisión correcta, ¿verdad? De lo que es correcto, o una determinación correcta de lo que es, una determinación exacta de lo que es correcto en contraste con lo que es errado. O sea que tiene que ver con dar juicio, con juzgar correctamente. Después, la palabra testimonios, que aparece también en la palabra del hebreo eda, y se deriva precisamente del término de manifestar o testificar de sí mismo, de la naturaleza de Dios y de la verdad que Dios es y representa. Tanto el término eda como el término mispat se usan para expresar que la palabra de Dios realmente es la mente de Dios, es el pensamiento de Dios. Y por eso habla de sus leyes y de sus testimonios. También hay otra palabra que se utiliza, que es la palabra decretos, en el Salmo, a lo largo del Salmo, haciendo referencia a la palabra de Dios, y tiene que ver con la importancia permanente que tiene la palabra de Dios. O sea, son cosas que Dios ha decretado y que consecuentemente han de cumplirse necesariamente y deben tomarse en cuenta. Y tiene que ver con la idea como de grabar algo. Cuando uno graba una frase, una expresión, y la graba sobre la roca o sobre bronce, como suele decirse, grabado en bronce. O sea, la idea de que lo que Dios ha decretado ha sido grabado para perpetuidad. Otra palabra es la palabra ley, y la palabra ley, más que ley, es mispat, ahora tiene que ver con la palabra, con el hebreo que se traduce como Torah o Torah. Por eso cuando se habla de la Torah o la Torá se está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia y que normalmente manifiestan la revelación de Dios y la ley de Dios de una manera muy particular, los mandamientos de Dios. Aunque la palabra normalmente es utilizada como algo que es autoritario, pero tiene que ver más bien con la enseñanza, con la idea de la enseñanza, algo que hay que enseñar, que hay que instruir, una responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos de instruirles en la ley, en la Torá,
en la ley de Dios, en los mandamientos del Señor. Después la otra palabra es mandatos o mandamientos, que es la palabra misat, miswat, del hebreo, y significa simplemente el hecho de hacer lo que se manda. O sea, Dios manda algo, es un mandamiento, y esto es precisamente lo que se debe obedecer y lo que se debe llevar a cabo, lo que se debe hacer. La otra palabra que se utiliza es la palabra pikut, que es ordenanzas, y sugiere la idea de que tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, o sea, a las menudencias o los detalles o la cotidianidad de nuestras vidas, porque son cosas que Dios ha ordenado, o sea, son, por así decirlo, normas o reglas que son dadas por Dios para que nosotros nos conduzcamos de una manera correcta. Y la próxima es la novena manera como se menciona o se refiere la palabra de Dios en este salmo, es la palabra derek, o caminos, se traduce como caminos, ¿verdad? O sea que es lo que muchas veces algunas personas llaman estilo de vida o forma de vida, el camino que uno pues recorre en la vida. Entonces vemos la palabra, las promesas, las leyes, los testimonios, los decretos, la ley, los mandatos, los mandamientos, las ordenanzas y los caminos del Señor. Son todas expresiones que están haciendo referencia específicamente a este tesoro que tenemos aquí de la Biblia, de la palabra de Dios. Siempre de acuerdo a acepciones distintas que lo que hacen es simplemente enfatizar la excelencia, la valía, el tesoro que la palabra de Dios representa. Bien, en estos primeros versículos, los versículos que van del 1 al 9, ¿verdad? Al 8, perdón, nosotros vemos que hay una sola forma de poder tener una vida plena. Y es cuando dice, bienaventurados los perfectos del camino. Dice, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios, los que con todo el corazón le buscan. Y de verdad que buscar a Jehová, buscar a Dios de todo corazón, andar en la ley del Señor, guardar los testimonios del Señor, guardar los mandamientos del Señor, guardar sus estatutos, son expresiones que están todas en estos versículos, pues conducen a una vida sin lugar a duda bienaventurada y una vida pura, una vida aprobada por el Señor. Vemos las palabras testimonios, caminos, mandamientos, versículo 5 estatutos, versículo 6 mandamientos de nuevo, y en el versículo 7 habla de justos juicios y de estatutos en el versículo 8. Pero todo esto iniciando por el hecho de identificar a una serie de personas cuyas vidas son dichosas, felices, bienaventuradas. Y es que realmente fuera de la voluntad del Señor no hay dicha, no hay felicidad, no hay plenitud de vida, absolutamente. Todas las cosas que son temporales y que el mundo ofrece, sabemos que no proceden del Padre, sino del mundo. Y que todo esto es pasajero, ¿no? El mundo pasa y sus deseos, solamente el que hace la palabra de Dios es que recibe la bendición y va a permanecer para siempre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un contraste que se presenta acá entre aquellos que realmente pues tienen la bienaventuranza, el favor, la gracia, la dicha de la bendición de Dios en su vida, y aquellos que están caminando posiblemente en caminos que finalmente le lleven a la muerte. Dice la Biblia que hay caminos que a los hombres le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. La única manera de poder tener una vida plena, ciertamente bienaventurada, como dice aquí, es si ciertamente andamos en la ley de Jehová y si guardamos sus testimonios. Entonces, la primera parte tiene que ver con esto, con atender, con aprender y con guardar los estatutos de Dios. Y esto es lo único que nos va a prevenir de terminar siendo defraudados, de terminar siendo avergonzados, como dice acá. En algún sitio lo dice claramente, de que de esta manera, pues, versículos 5 y 6 dice, ojalá y fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado o defraudado, o en otras palabras, fracasado, porque la única manera de ser bendito, bienaventurado, dichoso y feliz y no fracasar en la vida es ciertamente si nosotros aprendemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, si la guardamos de todo corazón. Y para esto el prerequisito es buscar primeramente al Señor de todo corazón. Recuérdense que el Señor es encontrado perfectamente bien por todos aquellos que le buscan de veras, que le buscan de corazón. Por eso Él dijo, buscad
y hallaréis. Pedid y se os dará, comenzó diciendo, dice, buscad y hallaréis y llamad y se os abrirá. El que le busca, le encuentra. El que le busca de todo corazón, de corazón sincero, y buscándole y encontrándole y sencillamente siguiéndole, guardando sus preceptos, sus estatutos, pues sencillamente tenemos un aval, una seguridad, una garantía para poder vivir plenamente la vida presente y también la seguridad de la vida futura, de la salvación de nuestras almas. Después, los versículos que siguen, del 9 al 15, al 16, perdón, pues dicen lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y aquí el salmista, sin lugar a duda, comienza a hacer una especie de reflexión o de autorreflexión, ¿verdad? De lo que ha sido su vida y lo que es su deseo realmente. Y viendo retrospectivamente, pues piensa en su juventud, ¿no? Y tal vez en cierta manera pues se da cuenta de que sin el Señor y si no hubiera sido por el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, necesariamente se hubiera desviado de los mandamientos del Señor, se hubiera desviado del camino del Señor, pero él había buscado al Señor, como dice en el versículo 10, con todo su corazón y consecuentemente había guardado sus dichos, su palabra, para no pecar en contra del Señor. Por eso él aún, a pesar de haber conocido al Señor, haberle buscado, haberle encontrado, haber guardado su palabra y su deseo de no ir en contra del Señor, no pecar, no violar ninguno de sus preceptos, a pesar de todo esto dice: Señor, enséñame tus estatutos. O sea, para él la Biblia no se convertía en una especie de qué sé yo, de mazo condenatorio, ¿no? De sentencia condenatoria, sino por el contrario, algo que era un deleite para él. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios. Dice: más que de toda riqueza. La mayoría de los pecadores no quieren saber de la Biblia. La mayoría de los seres humanos no quieren, no les interesa realmente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que hace es señalarle su pecado, su falta, su condena. La Biblia se constituye en aquel espejo, ¿verdad?, que nos hace ver realmente como somos delante de Dios. Y por eso, pues sencillamente mejor es dejar ese espejo cerrado, ponerle un cobertor, ¿verdad? O simplemente no tener espejos en nuestra cercanía, de manera de no vernos a nosotros como Dios nos ve, no meditar sobre nuestra realidad, no considerar de esta manera los estatutos, los caminos de Jehová y consecuentemente pues poder vivir nuestra vida a nuestra manera. Pero si queremos realmente llevar unas vidas sin tropiezos, sin caernos, sin suciedad, si queremos, los jóvenes, ¿verdad?, si quieren realmente, pues digo los jóvenes porque ya yo no soy un joven, pero si queremos llevar todos nosotros, y de manera particular el salmista reflexiona en cuanto a su juventud y el resto de la juventud, dice: ¿cómo puede limpiar su camino? ¿Cómo puede evitar tener tropiezo y suciedad en su camino? Dice simplemente, es una declaración que hace: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra, guardar la palabra del Señor. Si queremos quitar tropiezo y suciedad en la vida de los jóvenes, tenemos que hacer exactamente lo mismo que el salmista dice en el Salmo primero, cuando habla de la bienaventuranza del varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Dice que es bienaventurado porque será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Dice: y todo lo que hace prosperará. Y es interesante porque muchas personas jóvenes, y cuando hablo de jóvenes, no estoy hablando simplemente de adolescentes o de una primera juventud, inclusive de personas adultas, jóvenes. Dice, pues no se quieren interesar, no se interesan, no buscan de la palabra del Señor y no buscan del Señor con todo su corazón, porque sencillamente no quieren, vuelvo y repito, tener ningún tipo de luz para poder de esta manera reflejar su propia iniquidad y
apartarse del camino de iniquidad y tomar el camino del Señor. Sencillamente quieren vivir su vida a su manera. Es terrible, pero es una realidad esta. Sin embargo, si queremos quitar tropiezo y suciedad del camino nuestro, si queremos realmente llevar un camino limpio, dice, la única manera posible es guardando la palabra del Señor. O sea, lo que estoy diciendo es que la conciencia no va a ser una guía correcta. Lo que estoy diciendo es que la moral tampoco lo va a hacer y la religión no lo va a hacer tampoco. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios, tenemos que memorizarla, tenemos que aplicarla en nuestros corazones, porque ella es la que nos va a iluminar en nuestros caminos, ella va a ser la lámpara para nuestros pies en nuestro andar en el camino del Señor, en el camino de la vida, yo diría. Y además de esto va a ser una guía certera. Si nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón y la ponemos en práctica, esto se va a convertir en una especie de fuerza de disuasión en contra de las tentaciones y en contra del pecado. ¿Qué es lo que dice aquí el versículo 11? Cuando dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardo tu palabra en mi corazón y esto va a ser una alerta, un ingrediente preservador, ¿verdad?, de la santidad en mi vida. Y mi camino consecuentemente va a ser un camino bendecido por ti, un camino realmente como decía en el Salmo 1, versículo 3, como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae, y que todo lo que haga habrá de ser prosperado, porque Dios va a bendecir sus vidas. Todo esto debe estimularnos a memorizar las Sagradas Escrituras. Memoricemos las Escrituras. Hoy día veo a veces con tristeza como muchas personas que se consideran a sí mismos ser, o otros le consideran ser hombres de Dios, ¿verdad? Pues dedican mucho tiempo a escribir enunciados propios, ¿verdad? Enunciados propios que no son versículos bíblicos, que no es la palabra de Dios en sí, sino que son lecturas que hacen o cosas que sencillamente son conclusiones a las que llegan a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. No es que esté mal, o sea, claro que está bien. Si yo, por ejemplo, digo la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios es lo único que va a preservar nuestras vidas de desviarnos tras el pecado. Bueno, está perfecto, pero no es, realmente no es algo que puedo apropiarme de ello como una declaración propia, y mucho menos ponerle mi nombre después, fulano de tal, ¿verdad? Bueno, realmente yo lo que estoy simplemente es tomando una enseñanza, un principio, una declaración, un testimonio, un testamento, un mandamiento, un estatuto del Señor, algo que el Señor lo ha dejado ya, y apropiándome de ello, y tal vez en alguna manera podría estar haciendo una especie de ¿cómo le llaman a esto? Cuando una persona cuando copia de otro, siendo una copia de otra persona, y en este caso estaríamos atribuyéndonos a nosotros mismos declaraciones que realmente son conceptos divinos completamente. Debemos siempre darle la gloria al Señor y a la palabra de Dios, y no tratar nosotros de ser protagonistas en ese sentido. Pero en fin, el hecho es que la palabra de Dios es la única manera como podemos tener una vida plena. En los primeros versículos lo vimos, del 1 al 8, y ahora vemos del 9 al 15, que hay un efecto preservador en la palabra de Dios. Pero no se queda ahí. O sea, los próximos versículos hablan de la necesaria guía y dirección y consejo en que se constituye la Biblia. O sea, no es algo que ciertamente nosotros podemos desechar, es algo que nosotros necesitamos, y lo necesitamos sin lugar a duda. Dice el versículo 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste la soberbia a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis
consejeros. Qué belleza, qué bendición, qué expresión tan preciosa esta. O sea, si tú has de hacerme bien a mí, mi Señor, para que yo pueda tener una vida plena, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Qué forma tan preciosa de referirse a la palabra del Señor, las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque el salmista se consideraba a sí mismo como un forastero, como un peregrino, como un extranjero. Y lo dice en el versículo 19. Y dice, yo necesito tener la guía, yo necesito tener el mapa. Cuando estoy en un sitio donde no tengo seguridad de cómo es, pues sencillamente yo necesito tener tu guianza, tu testimonio, tu dirección absolutamente. Consecuentemente, no encubras de mí tus mandamientos. Esto lo dice el versículo 19. Y fíjense qué interesante cómo él se da cuenta de que el Señor pues termina simplemente condenando, maldiciendo, reprendiendo a aquellas personas soberbias que rechazan la palabra de Dios, aquellas personas prepotentes que sencillamente se desvían de los mandamientos del Señor y menosprecian la revelación bíblica. Y él dice, guárdame a mí de que a mí me pase eso, porque yo sé que tú reprendes a los soberbios, yo sé que tú reprendes y maldices a aquellos que se desvían de tus mandamientos. Pero sin embargo, en el caso de él dice, versículo 22, dice, tus testimonios yo he guardado. Inclusive cuando se han reunido los príncipes, personas de importancia, dice que han tratado de agredirme, han hablado en contra mía. Dice, yo lo que he hecho es reflexionar y meditar en cuál es tu voluntad, qué es lo que dice tu palabra, cuáles son tus caminos. En otras palabras, necesitamos la guianza de Dios, necesitamos la dirección del Señor, necesitamos el consejo de la palabra de Dios para poder tomar el camino correcto y tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Y por eso, en nuestra condición de peregrinos y extranjeros en este mundo, y estoy hablando específicamente a los cristianos, aquellos que sabemos que tenemos una morada, una ciudad no hecha de manos en el cielo, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Señor, pues que sabemos que estamos de paso acá pura y simplemente, no podemos de ninguna manera descuidar en el tiempo que estamos acá y con los peligros y las acechanzas y la suciedad y las tentaciones y el pecado, no podemos descuidar la palabra de Dios. Hermanos, estoy diciendo a ustedes que el salmista nos enseña claramente que tenemos que imbuirnos dentro de la palabra de Dios, ponerle en nuestros corazones, en nuestra mente, de una manera tal que la reacción natural frente a cualquier situación, evento, peligro, riesgo, tentación, sea sencillamente, la Biblia dice tal cosa. Siempre recuerdo a quien fue mi pastor, que todos los eventos, el hermano Pablo Jones, que todos los eventos que se sucedían en la cotidianidad, o sea, hablábamos de cualquier cosa, podíamos estar en un carro caminando, veíamos algo, y él decía, sí, porque la Biblia dice, y siempre traía a colación lo que la palabra de Dios decía, siempre relacionaba cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier consejo a lo que la palabra de Dios decía. Si nosotros queremos, en primer lugar, tener la dirección exacta para ser sabios en nuestras tomas de decisiones, necesitamos tener la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones. Si nosotros de verdad queremos evitarnos ser reprendidos por Dios, como dice aquí, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos, tenemos que tener mucho cuidado de no desviarnos de la ruta que nos traza la palabra de Dios. Y además de todo esto, ¿verdad?, nosotros tenemos que comenzar de una vez por todas a atesorar, a apreciar, a aprender, a gozarnos y a deleitarnos con la palabra de Dios. Que no sea una tarea o un trabajo o una disciplina, a pesar de que necesitamos trabajo, disciplina y faena para aprender. La verdad, simplemente no es por ósmosis que la vamos a recibir de las páginas, pero sin embargo debe ser nuestra delicia y debe ser nuestro consejero la palabra de Dios, que es lo que dice el versículo 24, y con esto terminamos. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Eso no es común, que la ley, los mandamientos, los preceptos a un ser humano le sean deliciosos. Normalmente no. Todas aquellas cosas que nos son prohibidas o que nos son ordenadas o que nos son recomendadas, normalmente tendemos nosotros a rechazarlas. Pero sin embargo no era el caso del salmista. El salmista decía a mí, para mí tu palabra es una delicia. Para mí tu palabra, tu consejo es necesario. Para mí es imprescindible la guía y la dirección de tu palabra bendita.
Y así, hermanos, yo creo que nosotros debemos actuar. Debemos valorar, aprender, atesorar, aplicar a nuestras vidas la bendita palabra de Dios. Y de esta manera nos va a suceder lo que dice el primer versículo que leímos, que seremos bienaventurados. Bienaventurados los perfectos de camino, que andan en la ley de Jehová. Que el Señor nos bendiga y nos permita ciertamente atesorar, apropiarnos, gozarnos, deleitarnos y tener la sabiduría que se deriva de la palabra de Dios, además de la santificación que ella trae a nuestras vidas para la gloria de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes.